que el efecto de la traslación se considera con el análisis de la ecuación que dice sumatoria de fuerzas igual a cero, ¿sí? O sea, la fuerza resultante es cero. Y la rotación se estudia mediante lo que hemos denominado torque o momento. Y ahí vamos a decir que la sumatoria de momentos alrededor de un punto va a ser igual a cero, ¿sí? Son las dos ecuaciones vectoriales que, descomponiendo cada fuerza y cada momento en sus componentes rectangulares, se pueden expresar condiciones necesarias y suficientes para el equilibrio de un cuerpo rígido por medio de las 6 ecuaciones escalares que se presentan a continuación. O sea, de las dos vectoriales vamos a obtener 6 ecuaciones escalares. 3 relacionadas con las fuerzas y 3 con los torques o momentos. Entonces decimos, sumatoria de fuerzas en X igual 0, sumatoria de fuerzas en Y igual 0, sumatoria de fuerzas en Z igual 0, sumatoria de momentos en X igual 0, de momentos en Y igual 0 y momentos en Z igual 0. Este es en el entendido de que vamos a considerar fuerzas en el espacio. Pero sucede que cuando consideramos las fuerzas y momentos en el plano, solo en dos ejes de referencia, tenemos que tener el cuidado porque va a haber algunas restricciones respecto al uso de algunas ecuaciones en esta situación. En el espacio podemos llegar a usar hasta 6 ecuaciones, en algunos casos 5 y así sucesivamente, pero como tope máximo, la estática nos va a proveer de 6 ecuaciones, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros hemos aprendido en el cuerpo rígido es a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, aquí aclaramos eso, que para resolver un problema concerniente al equilibrio de un cuerpo rígido, debemos tener en cuenta todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. También es importante excluir cualquier fuerza que no se aplique directamente sobre el cuerpo, puesto que la omisión de una fuerza o la adición de una fuerza extraña afectaría las condiciones de equilibrio. La magnitud y dirección de las fuerzas externas conocidas deben marcarse claramente en el diagrama de cuerpo libre. Ojo, estamos hablando de que las fuerzas externas se van a dividir, en fuerzas externas conocidas y fuerzas externas desconocidas. Las externas conocidas vienen a ser nuestros datos y las externas desconocidas vienen a ser las incógnitas. O sea, me explico mejor. En las externas conocidas, como les digo, son sus datos y las reacciones vienen a ser las fuerzas externas desconocidas. Acá estamos explicando eso. Las fuerzas externas desconocidas consisten en las reacciones, algunas veces llamadas fuerzas de restricción, por medio de las cuales el piso y los otros cuerpos se oponen a un posible movimiento del cuerpo libre, obligándolo a permanecer en la misma posición. Las reacciones se ejercen en los puntos donde el cuerpo libre se apoya o conecta a otros cuerpos. El diagrama de cuerpo libre debe incluir también las dimensiones, ya que se puede necesitar en el cálculo de los momentos o torques de las fuerzas. Sin embargo, se debe omitir cualquier otro detalle. Entonces, un diagrama de cuerpo libre trata de dibujar las fuerzas externas conocidas y las fuerzas externas desconocidas. Acá tenemos un ejemplo de eso. Tenemos un camión que está siendo estirado por un grupo de personas. Entonces, en el análisis de fuerzas, en el diagrama de cuerpo libre, vamos a colocar las reacciones que presenta el piso ante las ruedas del camión, como R1 y R2. El peso propio del camión, como W, y la fuerza que están originando estas tres personas, será la fuerza F. Ahora, una vez que tenemos nosotros mostrado el diagrama de cuerpo libre, vamos a ver qué sucede con lo que les comenté hace un momento, en el equilibrio en dos dimensiones. Vamos a ver que las reacciones en los puntos de apoyo y conexiones de una estructura bidimensional.
Las reacciones que se ejercen sobre una estructura bidimensional pueden ser divididas en tres grupos que corresponden a tres tipos de apoyos, o puntos de apoyo o conexiones. Acá tenemos la figura, un punto de unión, unidos mediante un perno, ¿sí? Entonces acá la fuerza de acción puede ser transmitida aquí, o también podemos considerar este peso como fuerza de acción, y el elemento de unión va a soportar las reacciones. En la figura de al lado lo mismo, el perno va a soportar el peso y fuerzas que actúan sobre esta base de puente. Y lógicamente este perno deberemos considerar las reacciones en el perno. En esa situación entonces, el cuadro donde nos muestra las reacciones que se van a originar es este, es el que estamos presentando. Este cuadro nos da el detalle de reacciones en el plano. Por ejemplo, tenemos los rodillos o patines, que es el apoyo móvil, ¿no es cierto?, que permite el deslizamiento del elemento en el respecto del eje X. En esa misma situación tenemos el balancín y la superficie sin fricción. Por tanto, si yo voy a considerar una reacción en la dirección donde impido el movimiento, entonces mi reacción en este caso será una fuerza vertical, ya que el piso va a impedir el movimiento de estos cuerpos. Por tanto, la reacción debe ir vertical hacia arriba. En este tipo de apoyos, el número de incógnitas es 1, que vendría a ser la reacción. Lo mismo va a suceder en el cable corto o en el eslabón corto. En la dirección del cable vamos a tener la fuerza de reacción y una sola incógnita. También en un collarín, donde yo permito el movimiento a lo largo del eje, pero voy a impedir perpendicularmente. Lo mismo va a pasar en este orificio, que el cuerpo va a poder deslizarse libremente, en este sentido, donde estoy marcando con el puntero, pero va a impedir su movimiento verticalmente o perpendicularmente. Entonces mi reacción va a ser una fuerza perpendicular, o sea, una fuerza a 90 grados de la línea de acción del movimiento de mi fuerza. Ahora, si considero el perno sin fricción, una articulación o una bisagra, y además una superficie rugosa, voy a ver que en estos casos la reacción va a ser una fuerza inclinada. ¿De dónde va a salir esa fuerza inclinada? Justamente de unir las componentes rectangulares de esa reacción. O sea, voy a tener una fuerza horizontal y una fuerza vertical como reacciones. Por tanto, para este caso, la resultante será una fuerza inclinada en este sentido. Acá ya puedo apreciar que hay dos reacciones en este tipo de apoyos. Y mucho más si el apoyo es fijo o empotrado. Aparte de impedir el movimiento horizontal y vertical, también impido la rotación del elemento. Por tanto, en un empotramiento tendré que considerar tres reacciones, una horizontal, una vertical, y el momento que me produce lo que estoy impidiendo, la rotación del cuerpo. Por tanto, en esta situación voy a tener tres incógnitas. ¿Sí? Y esas son las reacciones de acuerdo al tipo de apoyo que voy a considerar cuando estoy con fuerzas en el plano. Entonces, el equilibrio de un cuerpo rígido en dos dimensiones se va a dar de la siguiente manera. Se pueden escribir las ecuaciones de equilibrio para una estructura bidimensional de la siguiente manera. Suma de fuerzas en X igual 0, suma de fuerzas en Y igual 0 y suma de momentos respecto del punto A igual a 0, donde A es cualquier punto en el plano de la estructura. Las tres ecuaciones obtenidas pueden resolverse para un máximo de 3 incógnitas. Bien, en el plano solo puedo usar estas tres ecuaciones. De las 6 que tengo, o en la estática, solo puedo usar 3. Como mínimo y como máximo, no puedo usar ni menos ni más. Estas tres ecuaciones. Y explicamos las estructuras, ¿cómo son? Por ejemplo, tengo las fuerzas de acción S, P, Q, S. Los apoyos están en A,
y en B. Cuando el apoyo es fijo, hay dos reacciones. Cuando el apoyo es móvil, solamente es reacción donde impide el movimiento. Por tanto, tendré una reacción AX, AY y una reacción BY. En cambio, el peso propio de la estructura en el centroide y en los nudos CDE, digamos, donde está la fuerza Q, puedo descomponer estas fuerzas en sus componentes verticales y horizontales. Entonces, yo con mis ecuaciones de la estática puedo resolver y conocer y calcular las reacciones de los apoyos. Por tanto, PX, QX, SX, PY, QY, SY para ser las fuerzas externas conocidas, además de W. Las desconocidas serán AX, AY y B. Entonces, si decimos que como máximo y como mínimo debo usar tres ecuaciones, voy a tener tres ecuaciones para tres incógnitas. Dos del apoyo A, uno del apoyo B. Entonces, tres ecuaciones para tres incógnitas. Esa es una estructura isostática. ¿Por qué? Porque tengo el mismo número de ecuaciones que incógnitas. En cambio, si se fijan en este esquema en el superior, tengo dos apoyos fijos, A y B. En cada apoyo fijo hay dos reacciones. Acá tendré cuatro incógnitas. Pero les he dicho hace un momento que solo puedo usar tres ecuaciones de la estática. Entonces, la estructura hiperestática, que es la que se llama de esa manera acá, me indica que voy a tener más incógnitas que ecuaciones de la estática. Entonces, este sistema que tiene más incógnitas que ecuaciones se va a denominar estructura hiperestática. Por ende, no va a tener solución en la estática. Porque un sistema donde hay más incógnitas que ecuaciones no tienen un sistema de solución en la estática. Los sistemas hiperestáticos no se pueden resolver en el equilibrio estático. Ahora, si en vez de tener dos apoyos fijos, tengo dos apoyos móviles, solamente generaré una reacción vertical, como este caso. En esta situación, la estática me proporciona tres ecuaciones, pero yo tengo solo dos incógnitas. Entonces, mi sistema tampoco se puede resolver con la estática. ¿Por qué? Porque al tener más ecuaciones que incógnitas, no voy a tener una solución única. Si bien puedo resolver y conocer las incógnitas, mis respuestas no van a ser respuestas únicas. Puede haber más de una respuesta que satisfaga la ecuación. Y a esto vamos a denominar estructura hipostática. En el caso de la estructura hipostática, voy a tener más ecuaciones que incógnitas en mi sistema. ¿Sí? Esos son los tres tipos de ecuaciones especiales que debo considerar en la estática. La estructura isostática, donde si tengo tres ecuaciones, tengo también tres incógnitas. Sí tiene solución única matemáticamente. En cambio, la estructura hiperestática no tiene directamente solución porque no puedo tener más incógnitas que ecuaciones matemáticamente hablando. En cambio, en la estructura hipostática se tiene más ecuaciones que, más ecuaciones que incógnitas, ¿sí? En la hipostática solo tengo dos incógnitas, pero tengo tres ecuaciones, que es lo que había dicho. Por tanto, si bien voy a resolver mi problema, pero la solución no va a ser única. Para cada apoyo voy a tener diferentes respuestas. Por eso las estructuras hipostáticas tampoco se pueden resolver con ecuaciones de la estática. Bien, habiendo visto esas ecuaciones, visto la ecuación de equilibrio, ahora vamos a pasar a nuestra pizarra para resolver algunos problemas de aplicación de la materia. Entonces vamos a la pizarra.
¿Me he cargado? No me acuerdo. Tenemos la pizarra digital, entonces, el problema primero. ¿Qué dice ese problema primero? Dice, una grúa fija tiene una masa de 1000 kilogramos y se usa para levantar una caja de 2400 kilogramos de masa. Ojo, nos está dando masa, no nos está dando fuerza. La grúa se mantiene en su lugar por medio de un perno en A y un balancín en B. El centro de gravedad de la grúa está ubicado en G. Determine las componentes de las fuerzas de las reacciones en A y en B. Punto aparte. A ver, vamos a hacer crecer un poquito las grúas, ¿ya? Para que veamos bien. Ahí está, mejor. Ahí se ve mejor. Entonces, vamos a ver que la figura inicial, ahí están las distancias y las fuerzas. Y al lado hemos dibujado lo que denominamos nosotros el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué hacemos en un diagrama de cuerpo libre? Representamos esquemáticamente la acción y reacción de todas las fuerzas que actúan en el sistema. O sea, voy a anotar fuerzas externas que van a ser conocidas y fuerzas externas que serán desconocidas. ¿Cuáles son las fuerzas externas conocidas? El peso de la grúa. Dice que la grúa tiene una masa de 1000 kilogramos. Multiplico por 9,81. Va a ser 9810 newtons. Y estoy viendo que acá, en la grúa, se ha puesto 9,81 kilonewtons. Está bien, ¿no? Ahora es fuerza. 9,81 kilonewton. Perfecto. Lo mismo hacemos y calculamos la masa de 2.400 kilogramos. Multiplicamos por la aceleración de la gravedad, por 981 para que se vuelva fuerza. Voy a tener 23,5 kilonewton. Perfecto. Y las reacciones, ¿no? Que las vamos a pintar de color azulito. Ustedes saben que el sentido de las reacciones yo asumo en cualquier sentido. Una vez que calcule si el resultado me sale positivo, he asumido bien. Si me sale negativo, he asumido mal. Lo único que hago es invertir el sentido de mis reacciones. Entonces, ahí están las tres reacciones. A X, a Y y B. BX podría ser, ¿no? En base a esto, yo anoto mis ecuaciones de la estática. Ya tengo el diagrama de cuerpo libre. Entonces, tengo que usar las tres ecuaciones de la estática que dicen suma de fuerzas en X igual 0, suma de fuerzas en Y igual 0 y suma de momentos respecto del punto igual 0. Vamos a usar la suma de momentos respecto del punto A igual 0. Y vamos a decir que la rotación en sentido horario me dé el momento positivo. Entonces, estoy aplicando en el punto A porque es el punto que tiene el mayor número de incógnitas, ¿sí? Y aquí, como veo, entre la fuerza y el brazo hay 90 grados. Entonces, directamente aplico eso. El momento o torque es fuerza por brazo. Comenzamos. 9,81 por 2 más 23,5 por 4 más 2, 6. Y menos la fuerza B por el brazo que vale 1,5. Igual a 0.
De esta ecuación puedo despejar la fuerza B. ¿A qué es igual a fuerza B? Negativo llevo al otro miembro de la ecuación, se vuelve positivo. 9,81 por 2 más 23,5 por 6. Y todo eso está dividido entre 1,5. Entonces, la reacción B vale. Hago mi cálculo. $107,07 kilonewtons. Ese es el valor de la fuerza B, que de todas maneras estoy volviendo a calcular para verificar. Está bien, 107,007. Esa es la reacción B. Ya tenemos un valor calculado. Otra ecuación de la estática. Sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser 0. Entonces, ¿qué tengo? Son fuerzas horizontales, ¿no? AX más B igual 0. Entonces, despejo AX y veo que es igual a menos B. De acá voy a ver que AX es igual a menos 107,07. ¿Sí? Por tanto, una de ellas es negativa. Perfecto. ¿Qué hemos dicho que significa que sea negativo? Que debo invertir el sentido de mi reacción, ¿no es cierto? Otra ecuación, sumatoria de fuerzas en Y igual 0. ¿Qué tengo? A fuerza AY que ha subido hacia arriba, menos 9,81, menos 23,5, igual 0. Entonces, AY es igual a 9,81 más 23,5. O sea que AY va a ser, ¿dónde estamos? 9,81 más 23,5. 33,31. Ese es el resultado. Y tenemos las reacciones que nos pide el problema. Entonces es bastante importante poder dibujar el diagrama de cuerpo libre, ya que a partir de esto nos damos cuenta cómo va a ser la solución de nuestro problema. ¿Sí? Bien, veamos otro ejemplo. Dice el ejemplo. Se aplican 3 cargas o fuerzas a una viga como muestra la figura. La viga se apoya en un rodillo en A y en un perno en B. Sin tomar en cuenta el peso de la viga, determine las reacciones en A y B cuando P es 15 kilonewtons. O sea, me dan el valor de P. ¿Qué es lo primero que hago en esta situación? Dibujar mi diagrama de cuerpo libre. Ya hemos dicho que debemos considerar todas las fuerzas que están actuando en el sistema. Entonces, dibujamos y vemos esa situación. Uy, medio feito. Vamos a dibujar de nuevo, está muy feo.
Bien, esa es nuestra Y. A, me fijo, es un apoyo móvil, ¿no? Hay una ruedita. Entonces, en A va a haber una sola reacción, que vamos a decir que es la reacción A en Y. Luego, a 9 metros, veo que está el punto B, y en B es un apoyo fijo. Por tanto, voy a tener B en Y B en X. El sentido voy a asumir cualquiera, y al calcular veré si he asumido bien o mal. Y las fuerzas de acción, acá a 3 metros, está actuando una fuerza P. Y P me han dicho, el enunciado me ha dicho que vale 15 kilómetros. Luego, a 2 metritos, va a actuar una fuerza de 6 kilonewtons. Y en el extremo, lo mismo. Bien. Ahora, decimos que en un diagrama de cuerpo libre hay que anotar las distancias. Entonces, tenemos, el revés había dibujado, van a disculpar. Ah, no, está bien, yo estoy mal. Esto, ahí estaba. Entonces aquí esto es 3 metros, 6 metros, aquí abajito 2 metros y 2 metros. ¿Estamos con eso? Entonces, decimos que este es el punto A y este es el punto B. ¿Dónde tengo el mayor número de incógnitas? En B. Ahí anoto la ecuación de momentos o torques. Así elimino esas incógnitas. ¿Qué va a hacer? Estoy en B. 6 por 2 más 6 por 4 menos P, que vale 15, por 6. Y finalmente, más AY por 9. Todo eso será igual a 0. Despejamos AY. Lógicamente, AY es la con positivo, se queda en ese miembro y se traslada al otro miembro las otras fuerzas. O sea, lo que está con positivo se va a ir a negativo. Menos 6 por 2, menos 6 por 4, más 15 por 6. Todo eso estará dividido entre 9. Y podemos calcular AY. La calculadora. Menos 6 por 2, menos 6 por 4 y más 15 por 6. 54 entre 9 igual a 6 kilonewtons. Eso es AY. Teniendo AY, puedo aplicar sumatoria de fuerzas en X igual 0. Entonces, la única fuerza horizontal es Bx. De ahí puedo decir que Bx es igual a 0. ¿Sí? No hay otra fuerza horizontal. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas verticales o fuerzas en Y igual 0. Tenemos AY menos P, o sea, menos 15, más BY,
Menos 6 y menos 6 igual a 0. Mi incógnita aquí es BY. Entonces voy a tener menos AY, más 15, más 6, más 6. Reemplazo valores. AY vale 6. Menos. Más 15. Más 6. Y más 6. Calculamos BY y nos da igual a 21 kilonewtons. Y con eso tenemos todo el problema resuelto. Vamos a otro problema. Aquí tenemos un problema que dice: un carro de carga se encuentra en reposo sobre un carril que forma un ángulo de 25 grados con respecto a la vertical. El peso total del carro y la carga es 5.500 libras. Sí. Y este actúa en un punto que se encuentra a 30 pulgadas. Del carril y que es equidistante a los dos ejes. El carro se sostiene por medio de un cable que está unido a este en un punto que se encuentra a 24 pulgadas del carril. Determina la tensión en el cable y la reacción en cada par de puertas o de ruedas. Perfecto. Vamos a tener el diagrama de cuerpo libre que está al lado. Donde puedo ver esto. El peso W es igual a 5.500 libras. ¿No es cierto? Pero me está diciendo el problema que acá está el eje X y acá estará el eje Y. O sea, voy a descomponer esas fuerzas en sus componentes horizontal y vertical. Es decir, yo sé que la fuerza y el peso W actúa verticalmente hacia abajo. ¿Sí? Entonces, voy a ver su componente en lo que estoy llamando eje Y su componente en lo que voy a llamar eje X. Calculamos, entonces. La componente en X de la fuerza va a ser 5.500 por... Conozco el ángulo, ¿sí? Es 25 grados Celsius. Está justo acá, en la primera figura. Estoy encerrando en un cuadrito negro el ángulo. Ahí tengo 25 grados Celsius. Entonces será, la componente en X va a ser adyacente al ángulo por el coseno de 25. De donde puedo ver que la fuerza en X va a valer 4.985 libras. La fuerza en Y, 5.500 por el seno de 25. Calculadora. Entonces, 5.500 por el seno, ¿no? A ver. Redondeando, 2.324 libras.
El plantero caso también es redondeado. Bien. Entonces arreglo eso, que tiene un errorcito. Fíjense, este valor es diferente al que he calculado y este también. Entonces voy a copiar la componente en X. Vale 4.985. En cambio, la componente en Y vale 2.324. Más o menos marcamos de esa manera, ¿sí? Ahora, vamos a decir que como este es el apoyo A, yo voy a tener en A, puedo llamar a Y, pero voy a llamar R1, ¿sí? Porque me pide la reacción en las ruedas. Y esto será para mí R2. Entonces, aplico ecuaciones. Sumatoria de momentos en A igual a 0. Ufa. Siempre el sentido horario positivo. Entonces ahí tengo. Me sitúo en A. ¿Dónde está? Aquí arriba está A. Ahí he puesto un punto negro más oscuro. Eso es A. ¿Qué fuerzas tengo? 2.324 por la distancia entre A y C, que vale 25 pulgadas. Más 4.985 por 6 pulgadas. ¿Sí? Y R2 por 50 igual 0. De aquí despejo R2. 2.324 por 25 más 4.985 por 6. Todo dividido entre 50. Entonces, puedo decir que R2 va a ser igual 1.760,2 libras. Sumatoria, disculpad que me estoy resfriando, de fuerzas en X igual 0. Vemos cuál es en X. X no nos olvidemos que es la fuerza que está a lo largo del carrito, ¿no? Entonces voy a tener ahí 4.985 menos la fuerza T que está aquí arriba, igual 0. De acá voy a ver que T vale 4.985 libras. Otra ecuación. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Entonces, en el eje Y, tengo R1, tengo R2 y 2.324.
R1 va a ser 2324 menos R2 que vale 1760,2. O sea que R1 es igual a 563,8 libras. Perfecto. Esa sería la respuesta a nuestro problema. Vamos a ver otro. Dice el problema. Un carro de mano se usa para mover un cilindro de aire comprimido. Sabiendo que el peso combinado del carro y el cilindro es de 180 libras, aquí ya me dicen que es peso, ¿no? Por eso no voy a multiplicar por la masa o por la aceleración de la gravedad. Determine, inciso A, la fuerza vertical P que debe aplicarse a la agarradera para mantener el cilindro en la posición mostrada. Inciso B, la relación correspondiente en cada una de las dos ruedas, o la reacción, perdón. Perfecto, aquí está la fuerza P. Y las ruedas me van a marcar la reacción, o sea, acá voy a considerar una reacción R. Bien, puedo apreciar que si traslado verticalmente, esto no coincide con el centro o punto de aplicación de mi fuerza. Otro dato importante son los 60 grados que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, si yo digo o pretendo decir en la solución sumatoria de momentos en el punto B igual 0, sentido horario positivo, voy a ver que el punto B está aquí abajo, ¿no? Es justo donde la rueda apoya al piso. Ese es el punto B. Entonces, en esa situación de los momentos, me voy a B, elimino la reacción R y voy a tener P por 18 pulgadas. Eso te conozco. Esa es la distancia de aquí abajo. Aquí hay 18 pulgadas. Pero tengo que aclarar bien esos números. Aquí hay 10 pulgadas. El otro se nota es 22 y después se nota 60. Perfecto. Entonces, menos 180. Y estoy viendo que esos 180 no van a pasar por el punto B, sino voy a tener que decir una distancia A. ¿Dónde está A? Vamos a aclarar eso. Voy a trazar una línea horizontal aquí. Entonces, A va a ser la distancia de donde está el punto B, ¿sí? Y la línea de acción de la fuerza. Esta pequeña distancia es A. A eso estoy llamando A. Entonces, antes de hacer otra ecuación, antes de hacer más problemática la figura, vamos a decir sumatoria de fuerzas en X igual 0. O en X no hay fuerzas, en Y tendría que ser. Si vemos, no hay fuerzas horizontales, todas son verticales. Entonces en Y va a ser P más R menos 180,
que es el peso de todo, es igual a 0. Entonces, aquí va a ser mi coseno número 1 y esta va a ser mi coseno número 2. Pero hay que aclarar la figura. Voy a trazar esta línea a 60 grados. ¿Sí? Entonces, a partir de esa línea, estoy viendo que con color azul he puesto esta línea de acá. Entonces, P estaría aquí. Otro dato, esto es 60 grados. Después voy a considerar el triángulo rectángulo que tengo aquí abajo. Aquí. Que estoy haciendo con color verde, no se nota mucho, pero voy a hacer aquí abajo. Aquí. Entonces, me han dicho que esto vale 10 pulgadas. Esto de aquí vale 22 pulgadas. Esto es el punto G. Esto es el punto. A ver, ¿qué puedo llamar a ese punto? L. ¿Sí? Y la distancia A va a ser esta línea de acción con esta línea. Lo que está con azul, todito voy a llamar B. Entonces, para que esto sea perpendicular, aquí tiene que haber 30 grados. Y eso es. Entonces, voy a calcular A. Voy a decir primero así, coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea, en el triángulo rectángulo que está en la parte superior, ese coseno de 60 grados va a ser el cateto B sobre la hipotenusa 22. De ahí despejo B. Entonces tendré 22 por el coseno de 60 grados. O sea que B vale 11 pulgadas. Inches pulgadas, ¿no? Por eso 11 in voy a poner. Bien. Seguimos. Ahora voy a llamar H a esta alturita. Ahí está. H es esa altura. Entonces, voy a decir, creo que no, creo que esa altura no, perdón, estoy queriendo hacer otra cosa. H voy a llamar más bien a esto, a eso que está como negro ahí, eso va a ser H. Entonces, ahora sí voy a poder decir coseno de 30, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, H es igual a 10 por el coseno de 30. Calculamos. $0,66, no es 0, es 8, estoy viendo mal. Pulgadas también, ¿no? Y ahora puedo decir que A es todo el B menos H, eso sí. ¿No es cierto? Todo el B que estaba con azul, menos H, que es lo que pinta con negro, va a ser esta distancia A. Entonces, anotamos eso también. 11 menos 8, 66. Entonces, A
es igual a 2,34 pulgadas. Bien, de la ecuación número 1. ¿Qué tengo de la ecuación número 1? Voy a despejar P. ¿Qué va a ser? 180 por A. Y A vale 234. Dividido entre 18. Entonces, la fuerza P va a valer 23,4 libras. Y de la ecuación número 2, vamos a tener que R, despejamos R, va a ser igual a 180 menos P. O sea, 180 menos, ¿dónde estaba P? No, menos P que he calculado ahí arriba, 23,4. Entonces la reacción R en las dos ruedas es esto, 156,6 libras. Esto es para las dos ruedas. Si quiero para una sola rueda, voy a tener que dividir R entre 2. O sea, voy a tener 78,3 libras. Y esas son mis respuestas para este problema. Veamos otro. A ver si. Aquí está. Dice, un semáforo se puede sostener según las tres disposiciones que se ilustran en la figura. En la parte C, a la tensión en el cable BC es de 1950. Determinar las reacciones en cada uno de los tres casos. A ver. Las tres disposiciones que se ilustran en la figura. En la parte C, la tensión del cable BC es de 1950. Dice. Determinar las reacciones en cada uno de los tres casos. Perfecto. Caso A. Vamos a anotar las fuerzas en el caso A. La figura está muy pequeña, no está bien. A es un apoyo que me va a generar una reacción A en X. ¿Ya? Una reacción A en Y. Este cable que va a generar una tensión T. Luego, está esta fuerza aquí de 4.000 newtons, una que está con azul. Vale 4.000 newtons. Está muy chiquitita la figura, la vamos a ampliar, ¿sí? Mejor porque... Ahí está, ahí se ve todo. Hasta el otro que se vaya a borrar. Ahí está más decente.
Entonces, vuelvo a hacer. Exhibe la fuerza de 4000 newtons área a precio. Aquí. AY. AX. La tensión T. Y la fuerza de 4000. Ahora en T voy a poder descomponer en TX y TY. Y no debo olvidarme el peso del semáforo, ¿no? Que voy a llamar W. Perfecto. Entonces, en el caso A, voy a tener en ecuaciones sumatoria de momentos en A igual 0, sentido horario positivo para el momento. Entonces será menos TX, estoy situándome en A, o sea, abajo en el poste, por 7,2. ¿Sí? Esta distancia, ¿no ve? Más 9000 por 2.4. Estoy yendo a la otra. Igual 0. Vamos a hacer abajo porque estoy ocupando el campo del caso B. Menos TX por 7,2 más 9000 por 2,4 igual 0. Ahora vamos a determinar el ángulo alfa. Ahí está. Alfa va a ser el arco tangente del cateto adyacente 7,2, ¿no? Si alfa es este de arriba, el adyacente va a tener que ser 3. Y el opuesto es 7,2. Entonces, alfa es igual. Arco tangente de 3 entre 7,2. 22,62 grados. Perfecto. Entonces, TX va a ser igual a la magnitud de T por el coseno de alfa. ¿Sí? Por tanto, de mi ecuación voy a anotar de esta manera. T por el coseno de 22,62, voy a hacer entre paréntesis, por 7,2 va a ser igual, o sea, voy a cambiar el signo de menos TX, lo voy a volver positivo, voy a tener 9000 por 2.4. Ahora sí. Voy a tener que invadir nomás los otros, no importa. Entonces, de esta expresión despejo T, ¿qué tengo en el numerador? 9000 por 2.4 dividido entre 7.2 coseno de 22,62. Entonces, puedo calcular la tensión T, que es 9000
por 2.4 entre 7,2 y entre coseno de 22.62. Ahora sí, 3.250 exactamente. Unidades, minutos. Y las fuerzas restantes voy a tratar de hacer aquí. A ver, ojalá que entre. Sí, vamos a ver. Sumatoria, si no me voy arriba. De fuerzas en X igual 0. ¿Qué tengo? Menos TX más AX. De acuerdo a los sentidos, ¿no? Igual 0. Entonces, AX va a ser igual. TX hemos visto que era T por el coseno de A. Entonces, T por el coseno de alfa. AX. T vale 3.250 por el coseno de 22.62. Entonces, AX es 3.000, redondeando, porque me sale 2.999,997. Entonces, redondeo a 3.000 newton. Eso es AX. Finalmente, a Y, sumatoria de fuerzas en Y igual 0. ¿Qué voy a tener? Hacia arriba es a Y. Después tengo 4.000. 9.000 el peso del que está la fuerza ahí. 9.000 por 2.4. Ese es el peso del semáforo, ¿no ve? A ver, creo que aquí este W nos va a hacer confundir. El peso del semáforo, directamente vamos a tomar este 9.000. Y la tensión Y, o sea, menos la tensión Y igual 0. O sea que a Y va a ser igual 9.000 más 4.000, 13.000. Más TY va a ser T por el seno de 60. Y T vale 3.250. No es seno de 60. Es seno de alfa, 22.62. Entonces, a Y calculo 3.000 más 3.250 por el seno de 22.62. Sale 14.250 exactamente. Minutos. Sí, entonces están las tres reacciones del caso A. Veamos el caso B. Inge, una pregunta. Dime. ¿Cómo calculó el ángulo alfa? No le entendí muy bien qué catetos usó. Acá está. A ver, fíjate la primera figura. Alfa está arriba, donde está B. Estoy remarcando y rayando alfa con rojito. Entonces, el cateto opuesto es 7,2.
Creo que he hecho al revés, cateto adyacente sobre opuesto, creo que he hecho. Ay, Dios, tengo que rehacer. Sí, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no ve? Este 3 metros de abajo se va a ir aquí arriba, donde está TX. Ahí me confundí. Ya, arreglemos. Bien, más bien que me has preguntado. Cae el ángulo, cae todo, pues. Voy a recalcular, ¿ya? Arco tangente. Cateto opuesto es 7,2. Entre la adyacente, que es 3. Entonces calculo. 67,38 es el ángulo. Ahora sí, grados. Voy a rehacer, o sea, voy a cambiar el ángulo nomás en todos los casos, ¿sí? Todo donde he usado alfa tengo que cambiar. Y lógicamente mis resultados van a cambiar. Qué bacán. Está ahí, creo que es. Aquí. Ya. Voy a hacer con rojo por haber cometido el error. T coseno de 67,38. Sí, aquí estamos bien. Por 7,2, que es el brazo, estoy despejando. Entonces aquí, 67,38. Hago operaciones. 9,000 por 2,4 entre 7,2 entre coseno de 67,38. 7,780. No, 799 redondeo 7,800 newtons. Eso es T. Entonces eso involucra que tengo que cambiar este valor. ¿Dónde hay otro T? Aquí. Entonces acá. TX a X, T, entonces 7,800 por el coseno de 67,38. Hacemos operación. Sale 3,000. Ya. Nos vamos a Y. En vez de, está bien la suma aquí, pero en vez de TY coloco 7,800 por el seno de 67,38. ¿Sí? Calculamos eso. A ver, de nuevo, 13,000 más 7,800 por el seno de 67,38. 20,200. Bien, ahora sí. Nos vamos al caso B. En el caso B, voy a tener, con rojo esto, AX, AY, los 4,000 y el peso del semáforo, ¿no? No hay más. Entonces, ¿cuántas incógnitas tengo? Tengo 2 incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones de la estática? Sumatoria de momentos en A igual 0, sumatoria de fuerzas en X igual 0, sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Tengo más ecuaciones que incógnitas. Entonces no existe solución única en la estática. Al existir más ecuaciones que incógnitas,
no existe solución única en la estática. Este es un sistema hipostático. Y si no tiene solución única, no se resuelve, ¿sí? Entonces, eso tenemos que ver, el número de reacciones, ¿ya? Bien, vayamos al otro problema. Acá está empotrado ahora. AX, AY y un momento o torque en A como reacción. Son las tres reacciones que me pide o me debo considerar para el empotramiento, ¿sí? Me da 1950 como fuerza de acción. Entonces, eso yo puedo descomponer en una fuerza que voy a denominar TX y en otra fuerza que denominaré TY, que va aparte de la de 4000, ¿no? Ese será mi diagrama de cuerpo libre para este caso. Y ya hemos visto que el ángulo alfa vale 67,38 grados. ¿Sí? Entonces digo en la otra hoja, caso C. En el caso C, usaré la primera ecuación, sumatoria de momentos en A igual 0, sentido horario positivo. Entonces, vamos a ver ese caso. Aquí están las fuerzas, estoy en A. Menos MA, ¿no? Menos el momento que sí existe. Menos MA. Luego, más TX, ¿no? Me dice 1950 por el coseno de 67,38. Entre paréntesis, 1950 por el coseno de 67,38. Eso por el brazo. 7,2 es la medida desde A hasta la punta de S. Luego, ¿sí? Esta altura está marcada adelante. Luego tenemos 9000 por 2,4. Este 4000 y TY no generan momento porque están pasando por el punto A. Entonces, más 9000 por 2,4. Igual a 0. De acá despejo MA. Entonces está negativo, se ve al otro lado. Y voy a tener 1950 por el coseno de 67,38. Todo eso por 7,2. Más 9000 por 2,4. Entonces, el momento en A es igual. $9,000 por 2,4. Es 27,000. La unidad Newton por metro, ya que es un momento. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué tenemos en X? Volvemos a la figura. AX menos TX, ¿no? No hay más. AX menos TX igual 0. Entonces, AX
T por el coseno de alfa, o sea, 1950 por el coseno de 67,38. Esto me va a dar que AX vaya a ser igual a lo siguiente: 750 newtons. Vamos con sumatoria de fuerzas en Y. A Y va hacia arriba. Tengo 4.000, tengo TY y tengo 9.000 en Y. Entonces, menos 4.000, menos 9.000 y menos TY. Menos 4.000, menos 9.000. Ah, no, un ratito. Esto es igual a 0, me estoy olvidando de eso. Entonces, a Y recién cambian de lado, se vuelven positivos. Y TY va a ser 1950 por el seno de 67,38. Calculando, a Y vale 14.800 newtons. Entonces, el único problema que no hemos podido resolver, es decir, no se podía porque es hipostático, es el caso B. Los otros dos casos sí tienen solución en la estática, ¿sí? Bien, esos son los problemas de esta parte. Ahora vamos a entrar a ver los problemas en el espacio, pero eso no hoy, el día miércoles, por favor. Hoy ya hemos hecho, entonces, problemas en el plano. El miércoles haremos los problemas en el espacio. Y creo que con eso nos faltaría un capítulo más. Ya tenemos que hablar de examen, habíamos dicho el otro día, ¿no? Entonces, hoy día es 11, acabamos el 13, este capítulo, el 18, 20. ¿El miércoles 27 está bien el examen? ¿O quieren lunes 25? No, todo es en hora de clases, ¿no? Pero allá en la universidad, en la facultad. ¿Lunes 25 o miércoles 27? ¿Qué dicen? Lunes 25 podemos empezar 12:45, ¿no? Y vamos a terminar también 14:15. Lunes está bien, Inge. Ya. A ver, ahí están votando por miércoles, lunes, está empate. Sí, porque no hay diferencia. Ya creo que el miércoles está ganando, muchachos. Lo había empatado lunes. Uy. Ahorita voy a recontar. A ver, entramos a... Bien, a ver, voy a entrar a ver el chat para contar, no hay más. Un lunes, un miércoles, dos miércoles, 2 hasta aquí. 3-2, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3, 7-3, 8-3, 9-3, 9-4, 9-5, 11-5, 11-6, 11-7, 12, 13, 14, 14-8, 15-8. 16, 9, 17, 9, 8, 9, 19, 19, 10.
Ganó miércoles. Ya, vamos a dar el miércoles 27. ¿Ya? Me estoy anotando. Esa fecha no se va a mover, por si acaso. En hora de clases, ¿no? Allá en la facultad les voy a avisar clase antes el aula, ¿ya? Entonces, miércoles 27, yo les aviso el aula. Listo, muchachos. Hoy quedaremos aquí. Nos vemos este miércoles para avanzar materia. ¿Sí? Gracias. Recién les voy a mandar otra tareita el miércoles. Esta semana que ha pasado no he podido. Pero este miércoles sí les voy a pasar. Bien. Que les vaya bien. Saludos. Chao, chao. Se cuidan.